En una nueva edición de No hay Derecho, transmitido por IDL Radio, Glatzer Tuesta resaltó que Mario Vargas Llosa señaló en una entrevista que el Perú no sale adelante porque eligió mal al haber elegido a un presidente analfabeto, pero no tiene la información necesaria y un gobierno con síntomas de corrupción. En esa línea, apuntó que el Nobel de Literatura fue un irresponsable para plantear de una manera tan irrespetuosa, desdeñosa y ofensiva un punto de vista que no justifica la inacción del gobierno, porque el presidente no es un mal mandatario por ser analfabeto, sino porque se diluyó su convicción por trabajar por los más pobres y necesitados, haciendo los cambios que el Perú necesita. Asimismo, señaló que para Mario Vargas Llosa elegir bien habría significado votar por Keiko Fujimori, pues votar por Pedro Castillo era irse a un desbarajuste mayor y un salto vacío que llevaría al Perú a un desastre, argumentos que vienen desde la campaña electoral. Es más, recordó que el escritor advirtió que podía haber un golpe de estado de parte de los militares de derecha, validando ese acto solo para que la realidad se acomode a lo que él piensa, que Keiko Fujimori es mejor que todos los candidatos que le ganaron en las elecciones. Para Glatzer Tuesta, las palabras del Nobel fueron una calificación totalmente desproporcionada y muy ofensiva, pues a pesar de que tiene razón y hay que cuestionar al presidente por la corrupción que se estaría produciendo, porque hay que combatirla, pero no avalando que debió ganar Keiko. A su vez, enfatizó que no podría afirmar que el 70% de los peruanos quieren que destituyan al presidente, pues en Cusco no están pidiendo que se vaya, sino que cumple con lo ofrecido en campaña, y si no lo hace, allí sí que se vaya. En ese sentido, indicó que si el presidente cumple lo que prometió, a Vargas Llosa le daría un ataque de pánico, porque según el escritor, el presidente no llegaría a terminar su mandato y el Perú seguiría retrocediendo, porque necesitan reformas radicales para cambiar la situación. Según el conductor de No hay Derecho, Vargas Llosa estaría tratando de justificar su apoyo a Keiko Fujimori con la inoperancia del gobierno, defendiendo algo que está fuera de la realidad. De igual manera, criticó que el escritor asegurara que estamos igual que Venezuela y Cuba, que son dictaduras, porque lo que tenemos en el Perú es un presidente que puede tener algunos guiños y actitudes que pueden ser autoritarias, pero ese autoritarismo es baleado por la oposición, que es más antidemocrática. Finalmente, Glatzer Tuesta expresó que posiciones de esa naturaleza, totalmente ideologizadas y malintencionadas de cara a lo que les gustaría que pase en el Perú, es decir, que salga el señor Pedro Castillo y entre Keiko Fujimori, no le hacen bien al debate que hay que dar frente a un gobierno al que hay que exigirle que haga bien las cosas que no está haciendo. Políticos como los que tenemos, ¿no? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Y autoridades como las que tenemos. Pero también habría que ampliar el rango de la cuestión o de la pregunta a en qué momento el señor Mario Vargas Llosa terminó, digamos, tan entusiastamente saltando, ya no digo caminando, hacia una posición, ya no solo digo conservadora, sino diría yo, en algunos casos, bastante extremista. Por supuesto, al lado de la derecha. Hoy Mario Vargas Llosa tiene dos manos, una derecha y una extrema derecha, no tiene otra. Y eso es lo que expresa cotidianamente en su accionar, que por supuesto dista mucho de su valía como escritor, que creo yo no habría que ser mezquinos y seguir insistiendo de que en ese sentido es uno de los más grandes de la historia de la literatura mundial, sin lugar a duda. Pero en su desempeño político y en su cada vez, desde mi punto de vista, más desgastada y de prolija manera de entender la democracia, casi flexibilizando a los extremos para acondicionarla a lo que su ideología política hoy día manda, es terrible porque él tiene un peso, una vocería y tiene ciertos niveles de, diría yo, peso político ahí donde dice o plantea algunas cosas. Ha dado una entrevista al diario La Tercera de Chile, una entrevista muy larga, donde refiere a muchos temas y por supuesto por cuestiones de tiempo solo vamos a referir a aquella que está directamente vinculada a la manera como caracteriza al actual presidente de la República de nuestro país, al presidente Pedro Castillo, con el que puede uno estar de acuerdo o no, y ustedes saben que en este modesto espacio
cada vez tenemos mayores desacuerdos cómo se están haciendo las cosas, pero que tiene una legitimidad de origen, que tiene una condición y que por supuesto llegó a donde está por la vía que la democracia mantiene como central en el marco de la tenencia del poder, que es fundamental en los estados de derecho. Entonces eso es indiscutible. Pero esto es lo que dijo, ¿no? ¿Cómo ve la situación peruana? Le preguntan, ¿no? El Perú no sale adelante, está entrampado por haber elegido mal, por haber elegido un presidente que es absolutamente un analfabeto, una persona que no tiene, digamos, la información necesaria y un gobierno que ya muestra muchos síntomas de corrupción, de malos manejos, de manejos irresponsables. Aproximadamente, dice, el 70% de los peruanos quiere que lo destituyan. Yo tengo la sospecha que no va a terminar su mandato y el Perú no va a progresar, va a seguir retrocediendo cada vez más. Se necesitan reformas muy radicales para cambiar la situación. Y el caso de Perú es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, que son dictaduras totalitarias, dice el señor Mario Vargas Llosa. El mismo, y ahí manténlo por favor, querido Lincoln, para anotar algunas cosas en torno a cada frase que ha dicho el Nobel de Literatura, tan admirado por su capacidad literaria, pero desde mi modesto punto de vista tan irresponsable para plantear de una manera tan irrespetuosa, pero desdeñosa y totalmente ofensiva, un punto de vista que no justifica la inacción del gobierno. El presidente Castillo no es, digamos, un mal presidente porque es analfabeto. El presidente de la República es un mal presidente porque se diluyó, si es que en algún momento lo tuvo, su convicción por trabajar por los más pobres y necesitados y hacer los cambios que el Perú necesita. Es por eso que hay que criticarlo. Dice, el Perú no sale adelante, está entampado. Ahora, hay que entender a Vargas Llosa en su discurso y accionar, que ha ido involucionando en los últimos años y que tiene, entre otras cosas, y voy a tomar dos referencias de hechos que se produjeron hace tan solo unos pocos meses. Una, en una presentación que tuvo a través del instituto que él tiene, del cual son parte los sectores más recalcitrantes de la derecha, no solo en España, sino en América Latina, incluyendo el Perú, con decirle que uno de los pipiolos más preferidos, señor Mario Vargas Llosa, en los últimos tiempos, es el señor de Daniel Córdoba, que no solo fue a hacer ridículo a la OEA, sino que hasta ahora sigue con la cantaleta de que hubo fraude y que en realidad Keiko no perdió porque le robó la elección el señor Pedro Castillo, ¿no? Solamente porque tengo una idea. En un evento que hubo en Ecuador, donde Mario Vargas Llosa invitó a Keiko Fujimori para que hable de democracia, lo que ya es en sí mismo una contradicción, dijo el señor Vargas Llosa que el problema de la democracia no era solo la libertad de elegir, sino que ahora habría que ponerle apellido a esa historia y decir que el asunto es elegir bien. Elegir bien en el contexto último que se produjo en nuestro país en el marco de una elección democrática era votar por Keiko Fujimori, y votar por Pedro Castillo era pues irnos a un desbarajuste mayor, a un salto al vacío que iba a llevar inevitablemente al Perú a un desastre, a una catástrofe, ¿no? Entonces, esta es una continuidad de eso. Y también recordarán ustedes que en plena campaña electoral, en una entrevista en varios programas, dijo que cuidado, porque si gana Pedro Castillo puede haber golpe de Estado. Yo no sé, puede haber golpe de Estado. Es más, si se da ese golpe de Estado, va a ser un golpe de Estado de los militares que son de derecha, porque de izquierda no hay tantos. Y advertía eso sin rechazar la posibilidad, lo que me hacía pensar a mí, y ahí el desdibujamiento de Mario Vargas Llosa con una persona que siempre antes le apostó a la democracia, de validar un acto de esa naturaleza solo para que la realidad se acomoda a lo que él piensa. Y lo que él pensaba y sigue pensando es que Keiko Fujimori es mejor, cosa a la que yo me resisto en relación a Castillo, en relación a Humala y en relación a Kuczynski. Los últimos tres que le ganaron a Keiko Fujimori, porque creo yo lo otro era inmensamente peor en varios aspectos. A ver, dice que está entrampado por haber elegido mal, por haber elegido un presidente que es absolutamente analfabeto. Digamos una calificación, por supuesto, desproporcionada y desde mi punto de vista bastante ofensiva y desdeñosa, como dije hace un rato. Una persona que no tiene, digamos, la información necesaria y un gobierno que ya muestra muchos síntomas de corrupción, malos manejos, de manejos irresponsables. El señor Mario Vargas Llosa tiene razón que hay que cuestionar al presidente por la corrupción que se puede estar ya produciendo y hay que combatirla abierta y firmemente.
pero él estaba avalando a si habría que hacer un concurso, la que ganaba de todas maneras como de la que el Perú más sospecha que puede estar metida en criminalidad organizada, y el Ministerio Público así lo ha entendido, y está acusada de 30 años de prisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aproximadamente el 70% de los peruanos quiere que lo destituyan, lo que por supuesto es novelesco porque no necesariamente es así. Yo hace un ratito comentaba la agenda del Cusco, y en el Cusco no necesariamente están pidiendo que el presidente se vaya, sino que el presidente cumpla. Y si el presidente no cumple, ahí sí que se vaya, pero que cumpla el presidente sería que el señor Mario Vargas Llosa le dé pues un ataque de pánico, porque lo que ofrecía en la campaña, que eran cambios significativos que él dice que son importantes, lo llevaría seguramente a una situación terrible, digo, en términos de el malestar que le generaría, ¿no es cierto? Yo tengo la sospecha que no va a terminar su mandato y el Perú no va a progresar. Sobre la primera parte de esta afirmación, yo creo que él dice que él tiene la sospecha de que no va a terminar, que en el fondo hay que entender, me gustaría que no termine, ¿no es cierto? Y el Perú no va a progresar, va a seguir retrocediendo cada vez más, se necesitan reformas muy radicales para cambiar la situación. Pero ¿qué reforma más radical hay que hacer en el Perú sino, por ejemplo, combatir abiertamente a los que él defendió en el último proceso electoral? ¿Quiénes han sido los más antirreforma y que han boicotado toda posibilidad de que las cosas cambien en el Perú? El fujimorismo y en particular Keiko Fujimori, que él trató de lavar en la última campaña electoral poniéndole una condición que no tenía y queriéndonos hacer creer de que era la democracia y que había inevitablemente que votar por ella. Y muchos creyeron que es así, y por supuesto él, que no va a retroceder en ese punto de vista, quiere que la realidad se acomode a eso, y por eso justifica su afirmación, su apoyo y su endose totalmente irresponsable, gratuito y totalmente extremo a lo que siempre ha sido, desde mi punto de vista, en los últimos procesos, la peor opción. Y ahora irresponsablemente trata de justificar la inoperancia del gobierno, o trata de justificar su apoyo a Keiko Fujimori con la inoperancia del gobierno. Y es una afirmación que, la verdad, me parece que está fuera de la realidad. Y el caso peruano es el caso de Venezuela, el de Nicaragua y el caso de Cuba. Y eso es ofensivo y hay que rechazarlo. Felizmente no estamos en Venezuela. Venezuela es una dictadura. No estamos en el caso de Nicaragua. Nicaragua es una dictadura. No estamos en el caso de Cuba, que es una dictadura. Aquí lo que tenemos es, digamos, un presidente que puede tener algunos guiños y algunas actitudes que pueden ser autoritarias, pero esos autoritarismos son validados por la oposición, que es más antidemocrática todavía. Y felizmente en el Perú están funcionando los poderes al punto de que ya han pedido 2 veces que bajen al presidente de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público están investigando inclusive al entorno del presidente de la República. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Posiciones de esta naturaleza, totalmente ideologizadas y totalmente, desde mi modesto punto de vista, malintencionadas de cara a lo que le gustaría pase en el Perú, que es que salga el señor Castillo y que entre alguien como Keiko Fujimori, no le hacen bien al debate que hay que dar frente a un gobierno, por supuesto, al que hay que exigirle que haga bien las cosas que no las está haciendo. ¿Y tú qué opinas de las críticas que realizó el periodista Glasser Tuesta, el cual arremetió contra el escritor Mario Vargas Llosa, en la cual lo tilda de irrespetuoso y menciona que no logrará convencer al Perú que Keiko Fujimori es la mejor opción? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.